Buenas noches, mi nombre es Jorge Iván Giraldo, del grupo 72. Realizo presentación del trabajo de la fase 6, implementar solución al problema planteado. Eh, los integrantes son Andrés Felipe, Jorge Iván Giraldo, Michael David, Robinson Osorio, Salomón José. Un filtro eléctrico es un cuadro poco capaz de atenuar determinadas frecuencias de aspecto de la señal de entrada y permitir el paso de las demás. Se denomina espectro de una señal a su descomposición en una escala de amplitudes respecto a la frecuencia y se hace por medio de las series de Fourier. Las ventajas de los filtros son: permite eliminar las inductancias que en bajas frecuencias son voluminosas, pesadas y caras. Facilitan el diseño de filtros complejos mediante la asociación de etapas simples. Proporcionan una gran amplificación de la señal de entrada ganancia, lo que es importante en el trabajo con señales de niveles muy bajos. Objetivos: profundizar los conceptos inherentes a los regímenes sinusoidal, impedancia y derivación o integración de señales y dependencia de frecuencias. Comprender las ventajas del fenómeno de resonancia, diseñar, fabricar y verificar filtros RLS selectivos para comprobar sus propiedades y ser comparados con los realizados en la práctica anterior. El caso de estudio consiste en realizar un filtro, un amplificador con tres canales, uno que se pasaría de circuito pasa bajas, circuito pasa banda y circuito pasa alta. Tenemos la descripción del trabajo. Pasa baja va de 0 a 500 Hz, pasa banda va de 500 a 3 kHz y pasa alta de 3 kHz a 10 kHz. Y tenemos que los parlantes son de 8 y 4 ohmios, pero en este caso vamos a trabajar de 8 ohmios. Tenemos los cálculos. Filtro, tenemos que la resistencia es 8 ohmios, la frecuencia de corte es 500. Calculamos la inductancia mediante el despeje de la fórmula. Frecuencia de corte sobre la resistencia sobre 2pi sobre L. Despejamos y nos queda acá, ya sustituimos y tenemos que la bobina es de 2,54 milihenrios y verificamos nuevamente y nos daría una frecuencia de corte de 5,01. Aquí ya vemos el diseño, que tenemos una fuente de entrada de 1 voltio y 1 kHz. Tenemos la impedancia calculada, la inductancia calculada y tenemos la resistencia. Aquí graficamos mediante la herramienta Multisim Live, donde vemos la frecuencia. Acá vemos una frecuencia en C2, vemos el punto de corte que es 509 Hz, similar al calculado, y miramos que aquí empieza ya a disminuir la frecuencia. Va disminuyendo a medida que va aumentando la frecuencia, va disminuyendo. Y aquí ya nuevamente se estabiliza. Tenemos el filtro pasa alta, tenemos la frecuencia de 3 kHz, de 10 kHz, de 8 ohmios y una frecuencia de corte de 10 kHz. Para hallar la capacitancia tenemos la frecuencia de corte, despejamos la capacitancia y tenemos que tenemos 1.989 microfaradios. Y ya aquí verificamos nuevamente y nos da 10 kHz. Luego hallamos el ancho de banda, que es la diferencia entre la frecuencia 2 menos la frecuencia 1, y tenemos 7 kHz de frecuencia. Aquí observamos el voltaje de entrada y observamos el circuito, la capacitancia calculada y la resistencia. Aquí observamos
la curva, que los puntos de corte son entre 3000 Hz a 10.09 kHz, similar al que nos presentan en el ejercicio. Y aquí ya vemos que viene, y aquí ya empieza a decaer y ya se estabiliza. Tenemos el filtro pasabanda. Tenemos una resistencia de 8 ohmios, 500 Hz y 3 kHz. Hallamos el ancho de banda, como mencionamos en el ejercicio anterior, la frecuencia 2 menos la frecuencia 1, 2.5 kHz. La frecuencia de resonancia la calculamos frecuencia 1 más el ancho de banda dividido 2. Y tenemos que la frecuencia de corte es 1.75 kHz. Ya para hallar la inductancia tenemos la fórmula del ancho de banda y despejamos L. Nos queda la resistencia 2pi por el ancho de banda. Y sustituimos los valores y tenemos 50.92 microhenrios. Para hallar la capacitancia, como ya conocemos la frecuencia, conocemos la fórmula general, que es 1 sobre 2pi por la bobina y el capacitor. Hacemos los cálculos y despejamos y tenemos que la capacitancia es 16,24 microfaradios. Ya aquí lo graficamos, tenemos 16,24, 50,92 microfaradios y la resistencia. Ya aquí observamos los puntos de corte en la gráfica, que va desde 509.34 Hz y llegamos a 3336, 3 kHz, similar pues al del ejercicio, entonces al propuesto en el ejercicio. Y aquí observamos que a la curva baja la frecuencia y a medida que va aumentando la frecuencia, aquí ya se estabiliza nuevamente. Aquí observamos ya el circuito completo montado, el multisim Lite, y observamos los tres: el pasa baja, el pasa banda y el pasa alta. Observamos, ya aquí vemos la gráfica, tenemos que el filtro pasa baja viene acá, tomamos la frecuencia y baja. El pasa banda viene acá, viene, sube y baja nuevamente a medida que está la frecuencia en ese rango. Y el filtro pasa alto, también lo observamos, se va estabilizado. Aquí observamos el comportamiento de las frecuencias y de las fases mediante simulación. Aquí podemos observar que cae el pasa alta, y aquí ya se estabiliza cuando alcanza una cierta frecuencia. Acá ya observamos el pasa igual, aquí el pasa baja, viene y baja y ya se estabiliza. Y tenemos el pasa alta, que viene acá igual, el comportamiento baja y ya aquí se estabiliza. Conclusiones: el circuito resonante es una combinación de elementos RLS de una característica de respuesta de frecuencia para intervalos particulares de frecuencia de respuesta cercana o será igual al máximo. La combinación de un filtro pasa baja y pasa alta se tiene como resultado un filtro pasa banda. O sea, la combinación de ambos filtros me da la respuesta en frecuencia equivalente a un filtro pasa banda. El diseño de filtros activos consiste en especificar adecuadamente la respuesta deseada, elegir la función de aproximación que satisface los requerimientos y finalmente definir el circuito activo que permite la formación más simple, la implementación definitiva. Con los datos suministrados en el problema planteado y con los hallazgos se logró diseñar el circuito con ayuda del simulador multisim, obteniendo los resultados correctos. Compañeros, un honor compartir con ustedes y
Esta es la sustentación del trabajo fase 6.